Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y esto es Mensajes de tu Ser Interno. En esta oportunidad estoy trabajando con oráculos nada más. Ni siquiera los mensajes los tengo a la mano, solamente voy a trabajar con oráculos y haciendo aquí una mezcla de cartas y de oráculos. Me encuentro con varios de ellos que dicen lo siguiente. Mira esto, oye bien. Esa persona te dice lo siguiente: te dejé perder, ahora te veo diferente, jugué contigo y verdaderamente te perdí. No puedo sino llorar por ti, es lo único que me queda. Mi único consuelo es recordarte, tener esos recuerdos en mente y revivirlos con mi llanto. Esta persona de verdad que dice, y tú, y el oráculo de las posibilidades te dice: deja que te ruegue. No te conformes, tú te mereces lo mejor. Regresará quizás cuando ya tú no le quieras. Y tu dignidad por encima de todo. Porque nadie le va a dar lo que tú le diste. Esa persona te pide ahora que regreses. Esta persona quiere regresar a casa. ¿Por qué todo? Porque le soltaste. Y ahora mira todo lo que siente y todo lo que piensa. Eso es así. Esa persona no sabía el oro en polvo que tenía contigo, pero lamentándolo mucho, esa persona no se dio cuenta, sino después de que te perdió. Te dejé perder, y eso es lo más importante, que esa persona está reconociendo que realmente te perdió y que le va a costar 1.000. Yo no sé, porque ahorita lo vamos a ver aquí, yo no sé si esa persona definitivamente va a conseguir nuevamente tu amor. No lo sé. Lo cierto es que ahora esa persona dice verte completamente diferente porque jugó contigo y sabe que te perdió. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué piensas tú hacer? Es que tú piensas y estás considerando la posibilidad de que esa persona vuelva contigo después de que jugó malamente contigo y te perdió. Que apostó a perderte y ganó. ¿Qué vas a hacer? Porque sí que te está diciendo el oráculo de las posibilidades: deja que te ruegue. Total, que nadie le dará lo que tú le diste, y eso es lo que tú tienes a tu ventaja, que a lo mejor esa persona ha buscado en otro lado lo que tú le diste y no lo pudo encontrar. Ahora sí que se está dando cuenta, te pide regresar ahora, quiere verdaderamente regresar a casa, pero todo porque, vuelvo y repito, porque le soltaste y ahora mira cómo se siente. Y probablemente, muy probablemente, y ojalá si fuera, tú le soltaste cuando de verdad, verdaderamente ya tú no querías nada. Porque a veces es duro, ¿no? Soltar así nada más queriendo. Quizás a lo mejor tú le soltaste cuando ya sentías que era más fácil soltar, y ahora regresará cuando ya tú no le quieras. Tu dignidad por encima de todo, mi querido amigo, mi querida amiga. Y esta persona quiere de verdad como que algo ahora serio contigo. Pero eres tú y solamente tú quien decide. Yo sencillamente te pongo encima de la mesa todas las cosas que siente esa persona, todo lo que quiere hacer, cómo está pensando de ti, qué está diciendo de ti o qué está sintiendo por ti. Lo único que te digo es que esa persona dice: te dejé perder. Es lo más importante, te dejé perder. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona reconoce que te dejó perder, que por su culpa te perdió. Que llegó el momento en que tú dijiste: basta, ya no más, ya no puedo más. Y despertaste y entonces actuaste. En esa medida es que esa persona empezó a darse cuenta. ¿Tú crees que esa persona se pudo haber dado cuenta que te ha perdido cuando, si tú seguías en la misma situación, aceptando, aguantando, buscando la manera de salvar la relación cuando tú veías que de verdad esa persona se portaba de la patada? ¿Tú crees que esa persona ha podido reconocer esto? ¿Cuándo es que esa persona iba a reconocerlo? Cuando tú soltaras, vale. Ahí está de clarito. Lo soltaste o la soltaste y ahora mira cómo se siente. Esto es la verdad pura. Esta es la verdad verdadera. Esta es la clave de todo. Soltar.
Una vez que soltaste, esa persona se vio completamente sola y en el vacío, y ahí es donde dijo, o corro o me encaramo. Ahí es donde lo vio. Vamos a ver qué otra cosa te puede estar diciendo aquí el tarot bendito. Esta persona no haya cómo entrar nuevamente a tu vida. Definitivamente se le está haciendo muy difícil y estoy viendo que por lo que estoy viendo, a quien le estoy leyendo, es que verdaderamente esta persona te perdió. Por lo que estoy viendo, porque veo que no hay por dónde entrar. Esta persona quisiera a lo mejor entrar a casa y de verdad que no tiene chance. Mira, muchas dudas está teniendo ahora esta persona, porque sabe que te dejó perder, sabe que te ve ahora diferente. Mira, qué diferencia, cómo te ve de diferente, y sabe que no puede. Sabe que realmente está allí en que no puede de otra manera, porque sabe que perdió, sabe que te dejó perder, sabe que jugó contigo y lo reconoce, que eso es lo peor. Lo más doloroso es eso. Y lo que va a llorar va a ser lágrimas de sangre. Así que te lo digo, tú estás tomando o tienes que tomar definitivamente una decisión completa y radical. Y se ve que aquí probablemente, muy probablemente, esta relación quizás, dependiendo cómo te comportes tú, dependiendo cómo tú pongas tus puntos de vista, tus puntos claros, hay posibilidades de un recomienzo, pero va a ser ahora a tu medida, va a ser ahora bajo tus condiciones. Ahora eres tú quien tiene, como quien dice, el tablero del ajedrez en jaque y en cualquier momento puede ser mate. Aquí estoy viendo, a mí me hubiese gustado decirte, no, viene para ti una nueva relación, ya esto se perdió. Pero pareciera ser que a pesar de todo, muy a pesar de todo, aquí puede ser que hayan conversaciones entre ustedes, vaya esta persona a de verdad querer venir a hablar contigo en serio, querer algo contigo en serio. Tú vas a dejar que te ruegue esta persona, ¿entiendes? Porque nadie le dará lo que tú le diste. Y como esa persona lo sabe, que nadie le dará lo que tú le diste, va a venir a rogarte, va a venir a suplicarte. Deja que te ruegue, deja que te suplique, deja que te llore, que te implore, hasta decir no más, que realmente se dé cuenta del error que cometió tan grande. Y ya después, más adelante, tú verás si le vas a tomar en cuenta o no. Pareciera, por lo que estoy viendo, que como que sí, como que de repente puede haber aquí un recompongo. Mira, aquí se vuelve a ver como que hay una nueva inversión. Aquí estoy viendo que al final del camino la decisión final es un replanteamiento porque tú estás tomando ahora una decisión. Es cierto, a lo mejor en el corazón no se manda, a lo mejor igual te ha estado doliendo, pero sí que tienes que dejársela muy difícil. No es tan fácil porque tu dignidad por encima de todo, sí que te lo digo. Ahí te estoy dejando esa lectura que te manda mi ser interno o tu ser interno. Nos estamos viendo en un próximo video. Por favor, sí me gustaría que te suscribieras al canal, le dieras un like y compartieras este video. Nos estamos viendo en una próxima. Cuidado pues, tu dignidad por encima de todo. Deja que te ruegue, porque tú sabes que nadie le dio lo que tú le diste. Bye bye.